Nuevamente, hola y bienvenidos a otra explicación del curso del módulo de bioseguridad orientado a terapias estéticas. En esta ocasión vamos a terminar la cuarta pauta de control del riesgo biológico que habíamos comenzado o habíamos iniciado en una explicación anterior y que estaba relacionada con los procedimientos o los procesos de asepsia, antisepsia y descontaminación. Vamos a comenzar entonces y bienvenidos nuevamente. Bueno, antes de empezar a discutir el tema específico de esta explicación, tenemos que recordar que lo que estamos viendo está enmarcado dentro del concepto de las pautas de control del riesgo biológico. Estábamos discutiendo la cuarta pauta para el control del riesgo biológico, que era lo relacionado con la parte de descontaminación, asepsia y antisepsia. Muy rápidamente se recordará que pues, ya vimos lo relacionado con la normativa, vimos lo relacionado con los conceptos que debíamos tener presentes con respecto a descontaminación. También hablamos de las formas microbianas y de lo que era una forma vegetativa y esporulada. Hablamos también de los niveles de desinfección que uno puede alcanzar cuando está descontaminando algo y hablamos de la clasificación del material. Nos falta, para concluir esta pauta, esta cuarta pauta de control del riesgo biológico, como se ve en la presentación, el tema número 7 y el tema número 8. Vamos a hablar en esta ocasión entonces de cuál es la secuencia correcta para descontaminar un instrumento o un material o una superficie cualquiera, y también hablaremos de los productos que se usan para descontaminación y para desinfección. Comencemos entonces ahora sí con la parte central del tema. Cuando vamos a descontaminar algo, cualquier cosa, una superficie, un instrumento, lo que estemos descontaminando o tratemos de desinfectar en nuestro centro de trabajo, hay que tener una cosa muy presente y es que siempre hay que seguir una secuencia de pasos que no deben ser obviados o que tienen que seguirse precisamente en un orden específico. Eso es de lo que vamos a hablar a continuación, de cuál es la secuencia de pasos o qué es lo que se debe hacer para poder descontaminar algo correctamente. Yo resumí la secuencia de pasos o los distintos, sí, las distintas estadios o pasos de un proceso de descontaminación en esa diapositiva y rápidamente podemos ver que son cuatro. Estamos hablando de, primero que todo, una selección del material o del instrumental. Segundo, de un proceso que llamaremos limpieza, que no es otra cosa que un lavado, simplemente. Hablaremos del secado, dos palabras también. Y hablaremos un poco más largo y tendido de la desinfección y ahora sí, como dije al principio, de los productos que usaremos para la desinfección. Entonces vamos a continuación a hablar del primero de estos pasos, de esta secuencia de descontaminación, que será la selección del material o la selección del instrumental. El primer paso, que es la selección, es una cosa realmente muy sencilla. Es simplemente, con antelación, obviamente, a que vayamos a descontaminar algo, saber y tener claro qué cosas se pueden sumergir y qué cosas se pueden mojar, o sea, qué instrumentos o qué equipos o qué material de trabajo tolera el agua y tolera la humedad y qué cosas no. Esto puede parecer inicialmente una perogrullada, pero es sabido o se han sabido casos de personas que mojan, por ejemplo, equipos electrónicos que no se pueden mojar y eso obviamente pues acarreará una serie de problemas, no solamente desde el punto de vista de seguridad, porque podría causar cortocircuitos, sino también el hecho de que implica una pérdida económica por el daño que pueda causar esto en un equipo cualquiera. Entonces, sí, el primer paso, la primera cosa que tenemos que hacer cuando vamos a descontaminar algo es saber, tener muy claro si estamos hablando de un equipo electrónico cuyas partes y cuyas interfaces electrónicas deben tratarse de una manera especial, ya lo mencionaremos, o si se trata simplemente de un material, un instrumental que tolera el agua, que tolera todos los químicos que le vamos a aplicar y que se puede sumergir. Aquí pues es crucial ese punto, que se pueda sumergir y que tolere grandes cantidades de agua. De una vez, digamos que cuando en esta selección del material o el instrumental eh, concluimos que algún equipo o algo que queremos desinfectar no se puede sumergir, pues es obvio entonces que no podremos hacer todos los pasos que vamos a mencionar aquí en la técnica de descontaminación, en la técnica, en la secuencia de descontaminación. Sin embargo, eso no quiere decir que un equipo electrónico, una interfaz eléctrica, el equipo propiamente dicho, no deba hacérsele ningún tipo de tratamiento antimicrobiano. Hay que hacerle algo. Hacemos un paréntesis aquí para decir simplemente que cuando estamos en un centro de trabajo y queremos bajarle la carga microbiana a un equipo electrónico que sabemos por lógica, por sentido común que no se puede mojar, que no se puede sumergir, lo que tenemos que hacer entonces es a ese equipo
friccionarlo con un desinfectante de bajo nivel que sea compatible con el material del equipo y que no lo dañe. Y con eso, si bien no estamos diciendo que el equipo se va a descontaminar o que va a quedar, digámoslo, sin microbios, por lo menos sí se baja mucho la carga microbiana o la biocarga hasta un punto en que sea seguro de manipular y seguro de seguir utilizando en los siguientes clientes o en las siguientes personas. Pero hay que ser muy claros diciendo que ese tratamiento solamente se le hace es a los equipos que no son sumergibles y a los componentes del mismo equipo que no sean sumergibles, porque hay equipos de trabajo que se pueden desarmar y después de desarmados, pues hay cosas que realmente sí se pueden sumergir y a esas tendremos que hacerle la técnica o la secuencia de descontaminación que estamos discutiendo en este momento. Esto de sanitizarlo, de solamente friccionarlo con un desinfectante que puede ser o sea, la idea es que sea de bajo nivel o el nivel más alto posible, siempre y cuando sea compatible pues con el material del equipo. Esto que estamos mencionando es solamente para lo que no se pueda sumergir. El resto tenemos que seguir haciendo lo que vamos a ver a continuación. Ahora sí, en lo que sea sumergible, en los equipos que toleren, digámoslo así, la humedad, el agua, que no tengan problemas pues con eso. Ahí en la imagen pues yo pongo a título de ejemplo algo relacionado con peluquería o corte y cepillado, una peinilla, unas tijeras o lo que sea. Eso pues obviamente se puede sumergir y se puede mojar. A ese tipo de instrumentos y en general a todo lo que se pueda mojar, pues hay que hacerle un lavado completo. Ese es el paso que sigue, pero como decíamos hace un momento, la primera cosa que tenemos que pensar es saber si el equipo de lo que estamos hablando, pues se puede sumergir, se puede mojar o no se puede mojar. Y después de que hayamos seleccionado el material, después de que ya tengamos claro qué es lo que vamos a mojar, entonces procedemos a hacer el segundo paso de la secuencia de descontaminación, que no será otra cosa distinta, como dijimos hace un momento, que el lavado, una limpieza. Es simplemente coger el instrumento, y estamos asumiendo, recuerden, me disculpan que sea tan reiterativo, que se puede mojar, es coger el instrumento o la herramienta o la superficie, lo que queramos descontaminar, y someterlo a un proceso de lavado con agua, con un jabón, un detergente y con algún método que nos permita fregar la suciedad o restregarla para poder eliminarla. Eso es realmente de eso se trata la limpieza, es la remoción mecánica de la suciedad con todos los componentes de la suciedad, porque recuerden que en una explicación pasada dijimos que la suciedad pues básicamente no era simplemente microbios, sino que estaba compuesta de sustancias orgánicas e inorgánicas que, como dijimos en su momento, escondían o alimentaban los microbios o a los microbios. La idea es que la limpieza, el lavado de un instrumento, de una superficie cualquiera, es un paso necesario, tremendamente necesario, para poder hacer que la desinfección y lo que vamos a usar más adelante sí cumpla el efecto que queremos. Con la limpieza, lo que estamos logrando no es solamente remover la mugre, remover la carga orgánica, las grasas, las proteínas que hay en una superficie, sino también bajar la carga microbiana. Y este es un concepto sobre el que yo quisiera llamar mucho la atención porque, como lo dije hace un momento, es esencial entender que para que uno elimine microbios con un método desinfectante que discutiremos más adelante en este mismo video, primero hay que lavar. Primero hay que limpiar lo que vayamos a someter a desinfección, porque ese es el método ideal para bajar el número de microbios y hacer que cualquier método esterilizante o desinfectante sea realmente efectivo y cumpla a cabalidad su cometido. Eso es básicamente la limpieza. Es un procedimiento de remoción mecánica de la mugre, bajando, barriendo, quitando, no matando, sino quitando simplemente los microbios para poder hacer que lo que viene en la secuencia de descontaminación sea más eficiente y sin duda alguna mucho más efectivo. Cuando hacemos la limpieza de un instrumento cualquiera, hay que poner algo de sentido común, pues obviamente para saber cómo vamos a proceder. Yo aquí en la diapositiva, en la presentación, pues puse que si uno quiere someter algo a limpieza, pues lo que debería hacer es básicamente utilizar recipientes, pero aquí pues obviamente estamos de alguna manera sesgados pensando que estamos hablando solo de material sumergible, de cosas que se pueden sumergir en agua. Eh, Como decía hace un momento, hay que tener cierto sentido común, porque cuando yo, por ejemplo, voy a limpiar una mesa o voy a limpiar un piso o una pared, pues no puedo emplear recipientes, sino que debo emplear otros métodos. Por ejemplo, en la resolución 2827 se describe la forma correcta de limpiar y de lavar un piso, que es con el sistema de doble balde. O sea, tener simplemente dos baldes, uno con agua con jabón y uno con agua limpia para ir enjuagando. Y esto me permite, pues, como decía hace un momento, limpiar o lavar una superficie como tal.
Los instrumentos, o más bien los recipientes de agua y jabón que estamos viendo aquí en la presentación, pues serán solamente para los materiales o los instrumentos que se puedan sumergir como tal, pero recuerden lo que dije, pues la idea es tener algo de sentido común para poder entonces saber cómo vamos a proceder con cada uno de los materiales o los instrumentos o las superficies o los muebles. En su caso, recuerden que todo lo que se pueda someter al lavado debe ser sometido al lavado para descontaminación. Hay una recomendación importante con respecto a la limpieza y es que ahorita decíamos que uno normalmente lava las cosas con agua, con un detergente y con un método mecánico para estregar o para quitar la mugre. Es una recomendación que es válida y es utilizar agua no a temperatura ambiente, sino un poco más elevada a la temperatura, sin quemarse, pues obviamente. Una temperatura tibia puede ser o discretamente caliente en la medida en que uno lo tolere o lo soporte, hace que los jabones sean más efectivos. Yo diría que prácticamente todos los jabones siempre son más efectivos cuando el agua tiene una temperatura por encima de la media o por encima del ambiente. Esto hace que sean mucho más eficientes y efectivos a la hora de sacar la mugre, que es lo que estamos buscando aquí, y obviamente de barrer o quitar los microbios. También es muy importante tener en cuenta en la limpieza que debemos utilizar detergentes que sean adecuados. Ya en más adelantico, en esta misma explicación, hablaremos un poco de eso porque eso es un punto a tener en cuenta. Si bien cualquier jabón en teoría podría servirnos para quitar la mugre y la suciedad, la idea es preferir, y me adelanto un poco a lo que voy a decir a continuación, preferir productos que estén formulados para eso. Eso tiene unas ventajas pues, que muchas veces algunos jabones del mercado, del común, no tienen. También es muy importante tener en cuenta, como vemos ahí en la presentación, que cuando estemos utilizando un detergente y cuando estemos haciendo la limpieza, hay que enjuagarlo completamente. El detergente debe salir. Hay que recordar que el detergente a veces tiende a quedarse, sobre todo ciertos jabones tienden a quedarse en el material o en la superficie, son difíciles de remover, pero la idea es que todo debe quedar completamente enjuagado, que no deben quedar restos o trazas de jabón o detergente, porque eso eventualmente podría entorpecerme los pasos que siguen, que serán obviamente pues, la desinfección, la esterilización, y pueden interferir, de hecho, con los químicos que se van a utilizar en ese paso. Y después de que lavamos, tenemos que secar. Ese sería el tercer paso o el tercer estadio en nuestra secuencia de descontaminación. Y sí, yo soy el primero en reconocer, obviamente, que esto suena muy obvio, muy nimio, muy de perogrullo, pero son cosas que cuando estamos hablando de descontaminación son muy importantes tenerlas en cuenta. Entonces, el tercer paso, después de haber hecho la limpieza, el lavado, la remoción de la mugre y todo lo que hablamos, es secar el material. Y cuando decimos secarlo, es secarlo completamente. Cualquier material, cualquier instrumento, cualquier superficie que vaya a ser sometida o que esté siendo sometida a un proceso de descontaminación, tiene que secarse después de que se lave. Ahorita decíamos que era muy importante no dejar restos de jabón, de detergente. En este momento estamos diciendo entonces que no debe quedar absolutamente ningún resto de agua. Para secar el material, independientemente de lo que sea, deberemos utilizar materiales, toallas desechables siempre, no tela. Ojalá que no dejen partículas, que no dejen ningún tipo de residuo, si las hay. Y tener la precaución siempre de secar con aire cualquier instrumento, cualquier cosa que tenga incrustaciones, que tenga tornillos, que tenga pernos, que tenga ángulos, relieves, grabados, etcétera, porque en esas pequeñas grietas se acumula mugre y se queda jabón. Y recuerden que estamos tratando de optimizar los pasos que vienen, que son ya la desinfección y la esterilización. Entonces hay que secar completamente todo, con métodos o con toallas más bien, o con aire caliente en caso de que se requiera, teniendo pues en cuenta que es para materiales con incrustaciones, relieves, pernos y tornillos. Ese sería el tercer paso de la secuencia de descontaminación, el secado, básicamente. Y vamos a continuación entonces a hablar del cuarto paso. Recuerden que estamos hablando de una secuencia, ¿no? El cuarto paso, el último paso propiamente ya de la descontaminación, ya sí es entrar en el uso de algo que me permita eliminar, matar, destruir los microbios. Noten, por favor, que en los pasos anteriores, y eso lo resaltamos o lo mencionamos de cierta manera cuando en el tema pasado, cuando estamos hablando de los microbios, de la carga orgánica y todo eso, en estos pasos no hemos matado microbios. Aquí solamente estamos tratando de hacer cosas que nos permiten bajar la carga microbiana, la limpieza, el lavado, pero es en este cuarto paso en donde sí vamos a destruir microbios, donde sí vamos a utilizar
un agente antimicrobiano. Por favor, recuerden la definición que dimos en el tema pasado, en la explicación pasada de lo que es un antimicrobiano. Es en ese cuarto paso donde sí lo vamos a utilizar. Vamos a, ahora sí, a desinfectar, a destruir, a neutralizar con lo mejor que tengamos o con lo que podamos y sea adecuado los microbios. Aquí, pues, como dice la diapositiva muy claramente, hay que tener muy claro, y ya lo explicamos, lo que es crítico y no crítico, porque recuerden que el tratamiento que reciben estos dos tipos de instrumentos o materiales, lo crítico y lo no crítico, son completamente diferentes, ¿no? No es lo mismo, pues, lo que se hace con un instrumental no crítico, que solamente, como decíamos, recuérdenlo, se lava y ya, a lo que se hace con algo que ha estado contaminado con fluidos corporales o que yo considero que es crítico por la clasificación que hice. Eso hay que esterilizarlo. Entonces, vamos a hacerlo en este momento. Ese es el punto en donde yo tengo que hacer la esterilización y la desinfección, dependiendo obviamente de la clasificación que hice. Y para eso, entonces, yo voy a utilizar una serie de productos que vamos a mencionar enseguidita. De hecho, lo que quiero es precisamente detenerme en esa parte de desinfección y esterilización, hablando primero de lo que vamos a usar, de los químicos que vamos a usar. Pero aquí vamos a hacer algo, vamos a devolvernos un poco y vamos a hablar inclusive de algunos productos que yo voy a utilizar para la limpieza. No se les olvide que la secuencia que estamos siguiendo, pues básicamente en la mayoría de los pasos, o bueno, en la mitad de los pasos, usa químicos. Por ejemplo, en la limpieza utilizamos un jabón, eso lo dijimos ahorita. Hay que utilizar un jabón, un detergente para poder remover la mugre. Y en el cuarto paso, como acabamos de decir, pues hay que utilizar un antimicrobiano, una sustancia, un desinfectante, un antiséptico que me permita matar los microbios. Entonces, por eso es que quiero hablar propiamente ahora sí, de manera específica, de productos que podemos utilizar para ambos fines, tanto para la limpieza como para la desinfección. Y vamos a comenzar con los que vamos a utilizar para la limpieza. Ya ahorita mencionamos pues muy rápidamente que para la limpieza utilizaremos jabones o detergentes y nos adelantamos y dijimos que ojalá fueran fórmulas que estuvieran diseñadas para eso. En este momento el mercado tiene muchas opciones. Hay una gran cantidad de productos que, que nos sirven para eso, que están formulados o diseñados para limpieza de áreas, de superficies, etcétera, etcétera. Yo hago esta aclaración es porque es que es frecuente que uno caiga en el error de pronto ingenuo de pensar que todos los detergentes son iguales o que cualquier jabón puede servir, y eso no es del todo cierto. O sea, es decir, una persona que de pronto no tenga esa precaución de comprar productos formulados para limpieza de áreas, muebles, equipos, puede tranquilamente comprar un detergente de ropa, la marca que sea, para hacer eso. Y no es que esté mal del todo. El producto, al final de cuentas, cumplirá su cometido, lavará la mugre, pero creo que ustedes lo habrán vivido en carne propia. Muchas veces los detergentes de ropa no son la mejor opción porque son detergentes que si bien pueden sacar la mugre muy eficientemente, a veces es difícil removerlos completamente. Y no se olviden que dijimos ahora que la idea es remover el jabón completamente, no deben quedar restos de detergente o de jabón. De hecho, muchos de esos jabones que vienen para ropa, por ejemplo, en polvo, eh, producen demasiada espuma. Cuando uno se le va la mano, digámoslo así, cuando echa una cantidad importante o aplica una cantidad importante, producen demasiada espuma y es casi que una norma que entre más espuma produce, más difícil es sacarlo. Entonces uno, digamos que entorpece con ese tipo de jabones, entorpece los pasos que siguen, la desinfección y la esterilización. Por eso, y soy muy reiterativo en eso, la idea es utilizar productos que vengan formulados para eso, o sea, comprar marcas específicas. Aquí mencionaremos una o dos marcas específicas que ya han pasado la prueba del tiempo, que uno sabe pues que son productos buenos y que cumplen a cabalidad con el cometido y que se quitan o se sacan o se remueven al primer enjuague, digámoslo así, pues exagerando un poco. Y que tiene la ventaja, como dice la diapositiva, de que muchos vienen concentrados y que uno los diluye en agua y eso los hace mucho más rendidores que el jabón en polvo, por ejemplo. De hecho, yo quisiera mencionar, sin ser tendencioso, dos marcas, como les dije ahorita, que son muy conocidas. Por ejemplo, está este de Química West, que es muy conocido, un jabón pues que tiene una gran cantidad de propiedades en cuanto a que es buen dispersante, es buen detergente, remueve las proteínas, o sea, es muy bueno para remover componentes orgánicos e inorgánicos y como le dije ahorita, sale fácilmente, es un muy buen jabón. O este, por ejemplo, que tiene un muy buen efecto enzimático particularmente sobre las proteínas que tiene la mugre. Son dos opciones, no son las únicas, obviamente cada quien
buscará las mejores opciones, se casará con las marcas que quiera, pero la cuestión es que se siga la recomendación que estamos haciendo aquí, o sea, buscar esos productos. Miren que aquí no está la marca de un detergente de ropa X o cualquiera que usted conozca o que ustedes conozcan, sino que les encarecemos mucho, por cierto, que sea un producto que esté formulado para eso. Entonces, esa es la idea con los jabones. Ya lo otro lo mencionamos, pues utilizarlos en agua caliente, etcétera, que son pues cositas que complementan esto. Y ahora sí, ya después entonces de haberlo utilizado y haber dicho esas dos cositas de esto, hablemos ahora sí entonces de desinfectantes, de qué vamos a usar para matar los microbios, para neutralizarlos. Aquí hay que hacer una acotación o un paréntesis y explicar algo que se nos sale un poquitico del contexto, pero hago el paréntesis y es que normalmente en procedimientos de estética y en centros de estética, los desinfectantes o los métodos antimicrobianos que se usan son básicamente químicos. O sea, usan y la recomendación que se les hace a ustedes es que usen químicos, que usen soluciones químicas, porque es que también cuando uno quiere esterilizar o desinfectar las cosas, uno podría utilizar métodos físicos. Probablemente muchos de ustedes o muchas de ustedes los conozcan. Por ejemplo, el calor. Es posible utilizar calor seco en una estufa de Pasteur, por ejemplo, como se usa en los laboratorios para el instrumental y el vidrio refractario, utiliza altas temperaturas, 200 grados, 280 grados. O utilizar, por ejemplo, un autoclave, que es posible que también muchas personas lo conozcan, que se usa, por ejemplo, en consultorios odontológicos o en hospitales, que es como una especie de olla a presión, me disculpan la comparación, una olla a presión gigante que utiliza calor con presión de vapor y utiliza humedad. Y son métodos muy efectivos y muy eficientes, ahora sí, para matar microbios. O también la radiación ultravioleta, que pese a que es un método que hay que tener ciertas precauciones con él, por el hecho de que requiere mucho tiempo, requiere 24 horas para esterilizar, también se puede usar. Es decir, la idea es que hay métodos físicos, sí, pero por lo menos en la práctica lo que hemos visto nosotros es que para ustedes no son los mejores métodos, no son los más prácticos, por costos, por facilidad de uso y porque muchas veces ustedes no producen suficiente cantidad de material para esterilizar y hay cosas que no toleran el calor. Entonces, la recomendación que les hacemos a ustedes, y ahora sí cierro paréntesis, es que utilicen más bien antimicrobianos de tipo químico, desinfectantes químicos, soluciones químicas que vienen formuladas para matar microbios. Cuando uno va a utilizar un desinfectante de estos o cuando uno compra o escoge un desinfectante de estos, uno debería tener como ciertas cosas en cuenta para hacer la mejor elección y para usarlo correctamente. Y son lo que están viendo en la presentación. Primero, que el producto que yo escogí sea efectivo, o sea, si sirve o no sirve para lo que yo necesito. Segundo, que de pronto no me quedó aquí en la diapositiva, el nivel de desinfección que yo quiero alcanzar. Como vamos a ver a continuación, hay desinfectantes de bajo nivel, de mediano nivel, de alto nivel, entonces no todos son iguales. Tercero, el costo. Aunque aquí hay que decir algo y es que los desinfectantes realmente no son de alto costo, son de fácil consecución, es un costo, digamos que normal, decente, para el fin que prestan y no son pues onerosos, por así decirlo. También hay que tener en cuenta el mecanismo de acción y el espectro y esto es muy importante. No lo hemos mencionado, pero los desinfectantes químicos o los antimicrobianos más bien actúan por dos mecanismos de acción. Primero, hay unos antimicrobianos que uno los aplica y lo que hace básicamente es matar microbios, o sea, destruyen literalmente los microbios porque por distintos métodos, porque se meten al citoplasma de las bacterias o los hongos y coagulan las proteínas o rompen la membrana, etcétera, o sea, destruyen los microbios. Pero existen también antimicrobianos que no los destruyen, sino que los detienen, los inhabilitan o los paralizan, dicho pues de una manera coloquial. Esos son los que se conocen con el nombre de microbiostáticos. Esos en particular, estos últimos, no se los recomiendo para desinfección de áreas, eso porque pues esos normalmente son antimicrobianos que uno usa es cuando está formulando antibióticos o cosas para uso dentro del cuerpo humano, porque trabajan, digámoslo, en un contexto diferente. La idea es que cuando buscamos un desinfectante, el desinfectante tiene que tener la propiedad sí o sí de matar los microbios, de destruirlos, es decir, de tener un efecto microbicida o biocida, que es lo mismo, que significa pues, lo que estamos diciendo, que destruye los microbios. También es muy importante que utilicemos microbios
perdón, que utilicemos desinfectantes que sean, que no dañen los materiales. Eso es lo que significa lo que estamos viendo aquí de la compatibilidad o la reactividad del desinfectante. Con los desinfectantes químicos no podemos olvidar que estamos utilizando una sustancia química. O sea, yo estoy utilizando un líquido que al ser aplicado sobre una superficie interactúa con ella. Y hay desinfectantes que dañan los materiales. Dos ejemplos. El cloro, en cualquiera de sus formas, el hipoclorito de sodio, etcétera, etcétera, y el peróxido de hidrógeno. Son desinfectantes que, pues sí, más allá de lo bueno que sean y de lo efectivo que sean, dañan los materiales. Entonces no tienen a veces mucha cabida en lo que uno está trabajando porque pues uno perdería dinero, digámoslo así, dañando equipos o dañando materiales como tal. Entonces hay que tener siempre en cuenta eso, que lo que yo estoy utilizando sea compatible con el equipo, con el instrumento y que sea, pues, que no me dañe el material, que no me dañe con lo que yo necesito, pues, obviamente, desinfectar o esterilizar. Y hay que tener en cuenta algo, que lo vamos a ver enseguida, sobre todo con el glutaraldehído, la toxicidad que tenga el desinfectante, porque hay desinfectantes que son muy tóxicos y en general tienen que ser tóxicos, porque estamos hablando de sustancias químicas que matan células, que matan microbios. Y así como hay desinfectantes que matan microbios, y porque son muy peligrosos para ellos, también lo pueden ser para mis células y también son muy peligrosos para mi cuerpo, para la persona pues que los esté manejando, que los esté utilizando. Entonces siempre hay que tener como esas cositas en consideración para poder hacer la mejor elección y utilizar los desinfectantes de manera adecuada. De hecho, quiero hacer la aclaración o llamar la atención sobre el hecho de que en el mercado hay muchas sustancias que son microbicidas de amplio espectro, o sea, que matan microbios y que son muy efectivos para matar muchos microbios diferentes. Hablar de todos ellos, digámoslo así, sería harto dispendioso, sería muy largo y es un tema que no es, o sea, no estoy queriendo decir que no es importante, pero se escapa de cierta manera lo que buscamos con esta explicación y con los contenidos del módulo de bioseguridad. De hecho, a continuación no nos vamos a desperdigar hablando de todos los desinfectantes posibles, sino que vamos a centrar la discusión en dos sustancias que son las que pensamos nosotros, y cuando digo pensamos es desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la institución a la que ustedes pertenecen, dos sustancias que cumplen prácticamente los objetivos y que son de uso cotidiano en su trabajo, particularmente pues en el área de estética corporal, ornamental y facial, pues que son los que se usan comúnmente. Comencemos entonces, miramos cuáles son esas sustancias o cuáles son esos dos desinfectantes que les quiero mencionar. Bueno, la primera de estas sustancias, el primer desinfectante del que vamos a hablar específicamente, la primera molécula, es la biguanida polimérica. Aquí aparece pues el nombre es como raro, pero aparece pues ahí en la diapositiva, biguanida polimérica. Es un desinfectante que pienso yo que para ustedes es bastante versátil, muy versátil, de hecho, diría yo, y de muy fácil manejo. De hecho, en la diapositiva usted está viendo las ventajas y las características que tiene el desinfectante, que de hecho justifican por qué se les recomienda. Primero, vamos a decir que la biguanida polimérica, que es la primera recomendación, me disculpan que repita, la primera recomendación que se les hace de un desinfectante específico, es una sustancia que será siempre desinfectante de bajo nivel. Acuérdense que este concepto, cuando uno dice esto ya tiene un contexto y un trasfondo que espero que esté claro. Y es que obviamente yo no lo puedo utilizar entonces sobre materiales que necesite esterilizar. Si la sustancia es un desinfectante de bajo nivel, pues es claro que yo solamente lo voy a utilizar sobre cosas que sean no críticas, cosas que no estén contaminadas con fluidos corporales y cosas que no tengan el riesgo de romper la piel y que no sean cortopunzantes, etcétera, lo que ya discutimos. Eso hay que tenerlo presente siempre con este desinfectante. Lo segundo es que es un desinfectante que tiene una toxicidad moderada. Recuerden que ahorita decíamos que un desinfectante, pues, de cierta manera es tóxico porque mata células, mata microbios. Y en cuanto a esto, pues obviamente esta sustancia es de una toxicidad que es manejable, digámoslo así. Eso es una ventaja. Sí, es efectivo, cumple su cometido, pero pues obviamente es más bien seguro de manejar, entre comillas. Lo cuarto es que es una sustancia que característicamente es transparente, no tiene color
y no tiene olor. Y esto puede parecer una nimiedad también, puede parecer que no sea importante, pero si uno compara este desinfectante y lo pone en contraposición, por ejemplo, con el hipoclorito de sodio, pues entenderá la ventaja que tiene. El hecho de que este desinfectante no deje olores lo hace, por ejemplo, una muy buena opción al hipoclorito de sodio, que todo lo que toca lo deja oliendo a cloro, deja un olor residual bastante molesto. También el hecho de que sea incoloro. Piensen, por ejemplo, la yodopovidona, que es un desinfectante que tiene ese color marrón que mancha las cosas. Entonces, el hecho de que sea incoloro y que no tenga olor, pues obviamente es una ventaja importante en este desinfectante. Y como decíamos hace un momento, también es una ventaja el hecho de que la sustancia tenga poca reactividad. Es una sustancia que se puede aplicar de manera más bien segura y tranquila sobre casi sobre todas las superficies, mejor dicho. Es decir, una sustancia que usted la aplica sobre el plástico, sobre metal, sobre cerámica, sobre, etcétera, distintos materiales de los instrumentos a desinfectar, eh, y no los daña, no los oxida, no reacciona con ellos, cosa que no pasa, por ejemplo, y hago paréntesis, con sustancias como el hipoclorito de sodio o sustancias como el peróxido de hidrógeno o el mismo alcohol o sustancias como, por ejemplo, la yodopovidona. Son sustancias que son muy reactivas y que más allá de que sean efectivas o no, porque no es lo que estamos discutiendo aquí, dañan los materiales. Esta sustancia, la biguanida polimérica, prácticamente es seguro en todos los materiales y se puede aplicar. De hecho, es la sustancia que se le recomienda no solo para la desinfección de bajo nivel, o sea, para los instrumentos no críticos, sino para lo que hablábamos hace un momento acerca de sanitizar los equipos que no se podían sumergir. Recuerden que dijimos que los equipos que no se podían sumergir habría que fregarlos, habría que friccionarlos con un paño limpio, con un desinfectante. Esta es una muy buena opción. Pienso yo pues que cumple a cabalidad lo que necesitamos. Un equipo que no puedo mojar, simplemente lo fricciono con esta sustancia y eso le baja la carga microbiana y lo hace seguro pues para seguirlo utilizando. Y sin duda alguna es muy fácil de usar. Es una sustancia que se podría teóricamente usar pura, uno la podría utilizar directamente como viene del frasco, pero normalmente uno la diluye en agua en ciertas proporciones. Aquí es importante que lean siempre las etiquetas para saber cómo se diluye, pero es muy fácil de usar y realmente pues no tiene como mayores complicaciones, tiene muchas ventajas. En la presentación o en la imagen que está en la pantalla están viendo algunas recomendaciones no, algunos ejemplos de marcas comerciales de biguanidas poliméricas. Por ejemplo, una muy tradicional es esta que está aquí de Chemical West, que es el Microsan. Una sustancia, este es un producto que viene normalmente al 2% para diluir en agua, 10 centímetros o 10 mililitros de esta sustancia por cada litro de agua que uno va a usar. Uno normalmente prepara pues lo que va a usar, es solo lo que va a usar, no prepara excedentes para almacenar. Pero no es la única. Lo que quiero o sobre lo que quiero llamar la atención es que el mercado tiene muchas opciones y cada quien obviamente se acomodará al desinfectante o a la biguanida que mejor le parezca, que sea más fácil de conseguir y que se ajuste a su presupuesto, obviamente. Estos son tres ejemplos, habrá sin duda alguna muchas más, pero no se les olvide buscar siempre la molécula de la que estamos hablando, el componente activo de tanto de esta sustancia, de esta y de esta, será la biguanida polimérica, y miren la concentración y obviamente eran las instrucciones, eso hay que tenerlo pues presente aquí. Eh, También, ya lo dijimos, pues hay que diluirlo, ¿no? El uso que se va a hacer es por aspersión o por impregnación o por fricción o inmersión. Es decir, esto es una forma técnica de decir que las cosas, yo puedo coger un atomizador y esparcirla por un ambiente o una pared, por ejemplo, o puedo coger un paño limpio, un trapo limpio y mojarlo en el desinfectante y friccionar algo, o sumergir las cosas en un recipiente con agua, algo que esté pues que yo quiera desinfectar con bajo nivel. Ya dijimos que pues, es una sustancia prácticamente apta para usar sobre prácticamente todos los instrumentos, siempre y cuando no sean críticos. Recuerde que eso es muy importante tenerlo presente aquí. Y también en pisos y paredes y muebles que tengan, pues sí, que yo necesite descontaminar, pero que pues no hayan tenido contacto con fluidos corporales y cosas por el estilo. Esta es muy buena opción para eso. Ya dijimos que se puede usar en equipos y es muy bueno, y aquí pues hago un paréntesis para usarlo en ambientes. A veces uno quiere bajar la carga microbiana de un ambiente, de una área de trabajo en donde
hay un alto nivel de contaminación por lo que sea, porque se hizo un procedimiento que contaminó el área, esta es muy buena opción. El hecho de que tenga una toxicidad moderada hace que o permite que uno lo pueda envasar en el spray que les decía ahorita, en el aspersor, y que uno lo ponga en el aire, literalmente, para tratar de bajar la carga microbiana. Si por alguna razón le cae a alguna persona en el rostro o en la piel o en cualquier cosa, pues entre comillas uno podría quedarse más o menos tranquilo porque como dijimos ahorita es una sustancia de una toxicidad moderada y la sustancia no irrita la piel. De hecho, tan es así que no irrita la piel que muchas veces en el mercado se encuentra esta sustancia mezclada con jabones para lavado de manos, que es un uso frecuente que también se le da. La idea es que lo usemos o que se use en donde dijimos pues para muebles, pisos, paredes y que se deje siempre en contacto con la superficie que se quiere desinfectar por 10 minutos y después de esos 10 minutos pues procedemos a enjuagarlo o a retirarlo y lo que estemos desinfectando, lo que estemos descontaminando pues nos quedará con una desinfección de bajo nivel. Es una muy buena opción de desinfectante de bajo nivel, eso sí, de manejo muy fácil y de costo realmente muy decente. Tiene un costo bajo y pues, como se diluye, pues obviamente eso le permite a uno hacerlo rendir para periodos de trabajo largo. Y obviamente ustedes también necesitan un desinfectante que sea de un nivel más alto. El anterior, la biguanida polimérica, pues era de bajo nivel. Pero también se requiere, para lo que ustedes hacen a diario, una sustancia que sea un desinfectante de alto nivel y que inclusive pueda esterilizar el material. Estamos hablando en este caso de que la recomendación que se les hace es el glutaraldehído, una sustancia, una molécula que pertenece al grupo de los aldehídos, al formaldehído, etcétera, etcétera, el formol, pues mejor dicho, que ya más o menos les va perfilando los problemas que podría tener, ya los vamos a mencionar. Por ahora, digamos que es una sustancia que es la opción que se les recomienda a ustedes como desinfectante de alto nivel para uso, obviamente, sobre instrumentos críticos y particularmente para uso en instrumentos o materiales que no toleren el calor. Hago paréntesis. Es una sustancia que no solamente se usa a nivel de centros de estética, sino que se usa también en consultorios, hospitales, para cosas precisamente que no toleren el calor. Por ejemplo, yo no puedo coger una aguja, ¿sí? Hipodérmica y esterilizarla con un método de calor porque pierde el filo, la punta de la aguja pierde el filo, ya no corta, o una hojilla de bisturí. Esos métodos o esos más bien esos materiales que tienen filo no se pueden esterilizar con métodos de calor y es aquí donde sustancias como esta cumplen su cometido. Para ustedes en particular, es la sustancia que se les recomienda como esterilizante químico y como sustancia para tratar todo lo que sea instrumento crítico sumergible, eso sí. Tiene un costo relativamente bajo, decente, pues es justo el precio, digámoslo así. Es de fácil uso, aunque hay que tener muchas precauciones con el uso de él, ya las vamos a ver. Y tiene la característica de que no mancha las cosas, es tremendamente importante, pues para, sobre todo para instrumentos de trabajo en estética. Pues, imagínense un instrumental de estética lleno de manchas. Y tiene la ventaja de que es reutilizable. Esto suena muy, yo sé que suena como muy paradójico, pero es una de las ventajas que tiene esta sustancia. El glutaraldehído es reutilizable, uno lo puede reenvasar y volverlo a usar. Ya vamos a ver cómo, cuando veamos cómo se usa. Y es no reactivo. Es una sustancia que también se puede aplicar sobre muchos instrumentos, no sobre equipos. Este no se recomienda para equipos, ya pues veremos ya enseguida, más adelante por qué, pero es una sustancia que no es reactiva y eso pues tiene su ventaja sobre cosas metálicas, cosas con filo, materiales delicados, por ejemplo, como brochas de maquillaje o si estamos en corte y cepillado, pues cepillos de pelo que pueden ser materiales muy costosos a veces. Es una sustancia que pues aquí están resumiditas, digámoslo así, las características principales y las ventajas que tiene. Desafortunadamente, no todos son ventajas y es una sustancia con la que hay que tener pues ciertas precauciones, pero ya vamos a verlas a continuación. También hay que tener una cosa presente cuando se compra y es que el glutaraldehído normalmente de fábrica viene como una solución o una sustancia, un líquido que es de pH ácido. Así normalmente lo fabrican para que pueda durar, para que sea estable, pues digámoslo así, en una estantería y pueda tener una fecha de vencimiento mayor. Pero la cuestión es que esos desinfectantes o esos glutaraldehídos que vienen ácidos no son tan efectivos a la hora de
esterilizar o alcanzar desinfecciones de alto nivel. No se les olvide que estamos hablando de una sustancia que la vamos a usar o ustedes la van a usar para desinfecciones de alto nivel, o sea, ya para matar esporas, o esterilizar cosas, para matar el 100% de las esporas y de las cosas. Y lo que estamos diciendo aquí es que el que viene, o que el que está en la estantería normalmente, que es ácido, no tiene ese efecto o no es tan efectivo a la hora de esterilizar, digámoslo así, tiene baja potencia. Eso es muy importante que lo tengan presente y aquí se lo resalto en la diapositiva, en la presentación, porque deben buscar siempre los que traigan un activador, los que traigan un químico adicional que le cambie el pH. Esos son los glutaraldehídos que se les recomienda siempre comprar y los que ustedes deben preferir y lo deben utilizar así siempre con el activador porque eso lo vuelve alcalino y ahí es cuando alcanza su máxima potencia. La cuestión, y ya volveremos sobre eso, es que cuando el glutaraldehído se alcaliniza, se le agrega ese químico adicional que siempre deben buscarlo así, con ese químico adicional, no dura alcalino por siempre y obviamente tiene una caducidad que hay que tener presente. Es decir, yo lo alcalinizo y eso solamente me da unos cuantos días de uso. Ya veremos en su momento cuáles o cuántos, dependiendo de la marca. Pero la idea es que una vez yo lo alcalinizo, hay que usarlo y reutilizarlo las veces que se quiera, pero hay que tener siempre presente que él volverá otra vez al estado ácido, momento en el cual yo debo cambiarlo por otro nuevo. Entonces recuerden que las soluciones ácidas sin activar no son útiles para desinfección de alto nivel ni para esterilizar, deben siempre tener una sustancia activadora. De hecho, me voy a adelantar un poco y les voy a mostrar algunos ejemplos de marcas comerciales de glutaraldehído que hay en el mercado. Y les llamo la atención sobre el hecho de que pues, este no apareció en la foto con eso, pero todos los que están aquí, miren que vienen siempre acompañados de un frasco más pequeño. Ese es el activador. La sustancia viene en este pequeño, en este recipiente que está aquí, viene ácida y siempre deberá traer este pequeño frasco que es la sustancia que lo alcaliniza, que lo activa y que permite que alcance su máxima potencia. Es una recomendación tremendamente importante para poder, pues, de alguna manera utilizar esta sustancia para lo que necesitamos, ¿no? Desinfección de alto nivel o esterilización. Bueno, y como decíamos hace un momento, pues la sustancia tiene muchas ventajas. El glutaraldehído es un desinfectante que tiene muchas ventajas para su uso a nivel hospitalario, consultorios, estética, etcétera, pero no todo es color de rosa con él. Es una sustancia que, como todos los aldehídos, tiene un alto nivel de toxicidad. Pues cuando digo alto nivel de toxicidad, pues no quiero decir pues que sea letal o cosas por el estilo, aunque uno obviamente no sabe la dosis, pues como tal, no habría que mirar la dosis, pero la cuestión es que no es una sustancia que sea inocua. Ella tiene efectos a veces muy peligrosos sobre el cuerpo humano, pues precisamente eso es lo que lo hace tan potente como desinfectante, el hecho de que sea tóxico, pero deben tenerse presentes. Aquí yo me tomé el atrevimiento de listárselas y pues no las vamos a leer todas, pero sí quiero que vean que hay cosas graves, por ejemplo, crisis asmáticas, ¿sí? O broncoespasmos, una cosa que puede ser eventualmente muy grave en algunas personas. Eh, por ejemplo, las hemorragias nasales, ¿sí? O por ejemplo, no sé, cosas como alergias y similares. Es una sustancia que tiene efectos nocivos y hay que protegerse de ella. Entonces yo por eso les encarezco mucho que recuerden este simbolito y que siempre que piensen en el glutaraldehído como desinfectante, pues tengan siempre la precaución de recordar que es una sustancia que hay que respetarla y manejarla con precaución. De hecho, a eso quiero llegar. Es una sustancia que, pues sí, tiene las ventajas que mencionamos de que no reacciona, es incoloro, etcétera, etcétera, pero tiene sus puntos débiles que de alguna manera no le quitan mérito como desinfectante, pero hay que tenerlos presentes para poder trabajar de manera segura. Primero que todo, hay que entender que es una sustancia que es delicada de manejar, pero delicada de manejar no solamente por los efectos adversos que pueda tener en el cuerpo, o sea, lo que estamos hablando ahorita acerca de que podía causar alergias, hemorragias, náuseas, vómito, etcétera, etcétera, sino también por el hecho de que es una sustancia que pierde efectividad muy fácil. Por ejemplo, es una sustancia que si yo la dejo mal almacenada y la pongo en un ambiente demasiado cálido, muy caliente, por encima de los 30 grados centígrados, o la dejo expuesta a la luz o a la humedad excesiva o a la mugre, pierde el efecto. Eso le quita inmediatamente efecto o potencia desinfectante a un glutaraldehído que ya está activado. Tiene un olor fuerte que produce vapores muy irritantes, desagradables, pues ustedes vieron en la lista que
había desde irritaciones oculares, náuseas, hemorragias nasales, etcétera, etcétera. Y eso, pues, como les digo, hace que uno tenga que tener esas precauciones siempre a la hora de manejarlo. Es una sustancia que para acabar de ajustar se pierde el efecto fácil, sobre todo pues cuando uno no lava, por ejemplo, cuando uno no lava las cosas adecuadamente, como decíamos ahorita cuando estamos hablando de la limpieza, si yo, por ejemplo, dejo, qué sé yo, dejo agua, dejo jabón en el instrumental que estoy desinfectando, pues esa sustancia puede ya no actuar, puede perder el efecto. Él interactúa muy fácilmente con esas sustancias químicas, con el jabón y el agua, y por eso pues eventualmente puede perder el efecto. Ahora, una recomendación muy importante cuando se maneja el glutaraldehído como desinfectante es siempre tener presente que la persona que lo vaya a manejar tenga dotada y lo tenga puesto, lo use su equipo de protección personal, que tenga el gorro, el protector ocular, etcétera, y en particular la mascarilla. Se le recomienda o se les recomienda a ustedes, si lo van a usar, o al personal que se encargue de esto, utilizar estas mascarillas que tienen una película de carbón activado que, que capta los vapores volátiles que pueda producir la sustancia, evitando que uno las inhale y que le lleguen al tracto respiratorio, para evitar pues los síntomas o los efectos nocivos que mencionábamos ahorita. Entonces, siempre es muy importante que utilicen el equipo de protección personal con esta sustancia y con todos los desinfectantes, no solamente con este, pero en particular con este o con cualquier desinfectante que produzca vapores irritantes, usen estas mascarillas que tienen película de carbón activado. Discutamos ahora cómo se usa esta sustancia, este desinfectante de alto nivel. Bueno, lo primero que volvemos a repasar aquí es que siempre hay que activarlo. O sea, recuerden que siempre, cuando yo lo voy a usar como desinfectante de alto nivel o como esterilizante, yo debo activarle, debo agregarle las sales o el químico que trae adicional para que se alcalinice. Eso es lo que desencadena la potencia desinfectante. Lo segundo es que después de que yo hago eso, tengo que anotar la fecha en que lo activé, porque hay que tener presente cuánto dura activado. Los glutaraldehídos activados no permanecen así por siempre. La molécula o la sustancia tiene la tendencia a volverse ácida con el tiempo. Entonces, normalmente cuando uno activa un desinfectante como este glutaraldehído, uno apunta la fecha y debe leer siempre las instrucciones, debe leer la etiqueta del producto para ver el fabricante cuánto tiempo garantiza que permanece activo, que permanece siendo buen desinfectante de alto nivel o esterilizante, y cuando ya no. Usualmente los días son entre, pues hay variedad en eso, pero usualmente son alrededor de 30 días, 28 días, 35 días, pero dependerá mucho del fabricante y dependerá mucho de las características de cada producto o cada marca individual. Aquí lo importante es tener siempre la precaución de leer la etiqueta y saber exactamente cuánto tiempo después de activado dura esa marca en particular de glutaraldehído. Una vez yo hago eso, entonces yo simplemente lo que hago es, una vez yo ya pues apunté, lo activé, etcétera, etcétera, voy a usarlo simplemente por inmersión. Este casi siempre es por inmersión porque es casi siempre para instrumentales o materiales, para, como decíamos ahora, cuchillas, lancetas, peinillas, tijeras, etcétera, para cosas que se pueden sumergir. Entonces, normalmente una vez el instrumento ya ha sido lavado exhaustivamente, enjuagado hasta el cansancio y secado hasta la obsesión, la idea es que ahora sí yo lo puedo sumergir en esta sustancia, en este glutaraldehído. Simplemente el frasco ya activado se vierte en un recipiente plástico con tapa, que de pronto fue un detalle que no puse en esta diapositiva, con tapa siempre. Y la idea es que se quede sumergido el instrumento dependiendo de lo que uno necesite. Aquí está muy claramente. Si yo quiero, en este caso estas tijeras, desinfectarlas con un alto nivel, yo lo dejo sumergido solo por 30 minutos y con eso es suficiente. Pero si lo que yo quiero es matar el 100% de las esporas y las formas vivas que están presentes ahí, yo debo dejarlo sumergido un mínimo de unas 8 horas. Yo les pongo aquí que 10 horas, pero pues la idea es que se quede de un día para otro, digámoslo así, o sea, toda la noche, 10 horas sumergido, para que sí realmente pues, podamos alcanzar un nivel cercano o no, o dicho de otra manera, alcancemos la esterilización. Entonces, se usa siempre por inmersión y el tiempo de inmersión del material o del instrumento dependerá de lo que yo quiero alcanzar. La cuestión es que en todos los casos siempre lo mínimo que alcanzo es una desinfección de alto nivel y las 10 horas pues sí me esterilizan como tal.
No está por demás volver a repasar aquí el concepto de que no debe ser aplicado nunca sobre la piel. Por favor, recuerden la lista larga de efectos peligrosos que podía tener la sustancia como tal. Es una sustancia que no debe ser utilizada para antisepsia de piel bajo ningún concepto, no debe caer sobre los ojos, hay que tener la protección, pues como decíamos ahorita. Y la idea es que no, pues por esa misma razón no debe ser utilizado en ambientes. Acuérdense que no lo debo pues esparcir en un ambiente contaminado porque podría haber accidentes si le cae a una persona en un ojo o en la cara o en una mucosa o cosas por el estilo. Después de que yo tengo el instrumento, la herramienta de trabajo sumergida en el glutaraldehído activado por los tiempos que yo necesito, esos dos que están aquí, entonces, lo que debo hacer yo a continuación es retirarlo del recipiente. Por favor, recuerden que el recipiente debe ser siempre con tapa, protegido de la luz, del polvo, etcétera, etcétera. Retirarlo con pinzas, no meter la mano allá. Yo no debo retirarlo con la mano, ¿sí? Ni siquiera debería meter la mano, ni siquiera con guantes, porque recuerden que la interacción con otras sustancias puede dañarlo. Entonces, con pinzas, unas pinzas quirúrgicas como estas que están en este esquema, y enjuagarlo abundantemente. Una vez yo retiro el instrumento, yo debo enjuagarlo con agua corriente, ¿sí? Porque si bien el instrumento aquí se esterilizó por 10 horas, por así decirlo, puede que cuando yo lo saque ya no quede estéril porque obviamente entra en contacto con el ambiente que tiene microbios. Pero la idea es que si aquí estaba el virus del VIH, el virus de la hepatitis B, había microbios peligrosos, perdón, que requieren esterilización, que requieren que el material se esterilice, pues la idea es que con eso, dejándolo 10 horas, mueren. Entonces yo simplemente saco las cosas, sí, él adquiere la contaminación ambiental, pero yo debo retirarlo completamente lavándolo con agua corriente. Así el agua corriente pues obviamente no está estéril, pero por lo menos retiro ya el exceso y sé que ahí ya no está el VIH, ni la hepatitis B, ni cosas por el estilo. Una vez lo enjuago generosamente, lo debo secar, lo almaceno. Recuerden que se seca lo que decíamos, ¿no? Con trapos, perdón, con trapos desechables o más bien con toallas desechables que no dejen partículas y lo almaceno. Y el glutaraldehído que me queda en el recipiente es el que yo puedo volver a utilizar. Es decir, esta sustancia yo tranquilamente puedo coger un embudo y volver a meterlo al tarro en donde venía, el tarro original, y lo tapo. Recuerden que a ese tarro yo ya le apunté la fecha en el cual se activó y cuántos días se tiene presente que está activo como tal. Y yo lo puedo reutilizar, o sea, cada que yo requiera otra vez volver a esterilizar un material, simplemente repito el proceso. Lo vierto nuevamente en un recipiente amplio, plástico, con tapa, y dejo las cosas sumergidas ahí 30 minutos o 10 horas, dependiendo de lo que yo requiero. El proceso es el mismo. Y como decíamos ahorita, pues la ventaja que tiene es que yo puedo reutilizarlo muchas veces siempre y cuando sea juicioso en el manejo de esta sustancia, no lo deje expuesto a la luz, al calor, lo que decíamos hace un momento, y se mantenga dentro de la fecha de activación. Es una sustancia pues, que tiene esa ventaja pese a todos los problemas o a todas las particularidades pues, peligrosas que puede tener. Ya esta diapositiva se las había mostrado, esta simplemente les decía yo, algunas marcas comerciales, el mercado en este momento está inundado de glutaraldehídos, pero les pueden servir las que ustedes quieran, siempre y cuando recuerden las dos condiciones, que traiga el activador, ¿sí? Lo que lo alcaliniza, y que la concentración que se use sea siempre superior al 2%. Es muy importante tener presente que ellos vienen en concentraciones que se pueden encontrar del 1 al 50%. Comercialmente, para centros de belleza y para manejos así en consultorios y manejo fácil, usualmente vienen por encima del 2, 2.2, 2.5, 3. Esas son las sustancias que ustedes deben buscar y siempre, como dijimos, que vengan con activador. Diría uno que entre estas dos sustancias o con estas dos sustancias, ustedes prácticamente pueden cumplir a cabalidad la mayor parte de las actividades o trabajar de manera segura en sus centros de trabajo. Las biguanidas poliméricas o la biguanida polimérica y el glutaraldehído. Con esos dos se pueden bandear prácticamente para el día a día. Sin embargo, como dijimos ahorita, hace un instante, hay muchos más desinfectantes en el mercado. El mercado tiene una gran cantidad de oferta en cuanto a desinfectantes. La cuestión es que, sin decir que son buenos o malos, porque eso no es lo que estamos discutiendo aquí, hay cosas que de pronto hace que ciertos desinfectantes no sean adecuados, sobre todo en centros de estética, en donde la imagen corporativa y la imagen que proyecta la institución, pues es importante. De todas maneras, yo no quisiera dejar pasar la oportunidad para mencionar algunos otros desinfectantes que están incluso descritos en la resolución 2827
y que no se lo recomendamos o no lo recomendamos es porque tienen de pronto algo que no es del todo ventajoso para centros de estética o para ciertas instituciones. Por ejemplo, los derivados del amonio cuaternario, esta es una excepción a lo que estaba diciendo, los derivados del amonio cuaternario, que son desinfectantes muy viejos, eso les podrían servir a ustedes como opción a la biguanida polimérica. Obviamente, pues habrá que capacitarse previamente en el manejo de esta sustancia y en las características que tiene, pero es un desinfectante de bajo nivel, muy utilizado, por cierto, actualmente. Casi siempre se consigue es como parte de productos de limpieza para el hogar y ya viene preparado, pero se puede conseguir para que ustedes lo manejen o lo preparen. Es una opción. También está el triclosan y ciertos fenoles. El principal fenol que se usa, digámoslo así, es el triclosan, que también es una opción aceptable como desinfectante de bajo nivel, aunque es sabido que hay efectos carcinogénicos, por ejemplo, asociados a los fenoles. Por eso no es, digamos, la primera recomendación aquí. Preferimos la biguanida polimérica. Están, por ejemplo, los alcoholes como desinfectante, que pues, normalmente los que se usan son el etílico, el etanol o el alcohol isopropílico, que son desinfectantes buenos, son usualmente de bajo o mediano nivel, pero no se les recomienda porque más allá del uso que puedan tener sobre la piel, que es como normalmente se usan como antisépticos de piel, son muy volátiles. Es una sustancia que se volatiliza rápidamente y que no permanece el suficiente tiempo sobre una superficie para de pronto alcanzar los niveles de desinfección que uno necesita. También está el peróxido de hidrógeno, permítame me devuelvo, está el peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada, que es una sustancia muy potente, muy buena como desinfectante, pero tiene desventajas. Esa es la razón por la que no se la recomendamos. Es una sustancia que para uso común, para el día a día, pues sí, como desinfectante puede ser de mediano o de alto nivel, pero es altamente reactivo, daña las cosas, daña los materiales, las superficies, puede ser peligroso, sobre todo entre más concentrado sea. Usualmente pues, la concentración efectiva del peróxido está por encima del 6,5-7%, pero se pueden conseguir peróxidos mucho más concentrados, lo que lo hace muy reactivo y mucho más peligroso. Y es una sustancia que puede irritar y de pronto no quedo aquí, demora mucho en actuar. Mientras que el glutaraldehído, o pues, en 30 minutos yo obtengo, sin dañar el material, una desinfección de alto nivel y con la biguanida 10 minutos me dan, pues es suficiente para una desinfección de bajo nivel. El peróxido requiere mínimo una hora, hora y media aproximadamente para alcanzar una desinfección de nivel medio o alto nivel. Entonces no es propiamente versátil o práctico para el día a día. Otros desinfectantes, la yodopovidona, que pertenece al grupo de los yodados. Aquí es el yodo el que mata los microbios y que sí, es un desinfectante de mediano nivel, de alto nivel, muy usado a nivel hospitalario. Probablemente muchos de ustedes lo conocen, pero no se les recomienda por el olor que tiene, pues deja un olor residual, por el color tan desagradable que tiene, que mancha las cosas y por el hecho de que el yodo así como el cloro y como otros halógenos, es altamente reactivo. Y pasa lo mismo con los clorados, desinfectantes pues muy conocidos, los que trabajan a base de cloro, como el hipoclorito de sodio, el hipoclorito de calcio, el dicloro isocianurato de sodio, que como desinfectantes son muy potentes porque pues sin duda alguna han pasado la prueba del tiempo, pero que tienen sus bemoles, tienen sus desventajas que hacen que no sean recomendables para uso en estética. Por ejemplo, el olor, por ejemplo, la reactividad o por ejemplo la toxicidad intrínseca del cloro. Entonces son desinfectantes que sí están presentes en el mercado, pero no necesariamente son la mejor opción, por lo menos no en centros de estética ni en centros de estética corporal, facial, ornamental. Hay otras opciones más manejables con menos desventajas, como las que les acabamos de exponer, la biguanida polimérica y el glutaraldehído. Bueno, y una vez expuestas las características principales de esos dos desinfectantes que les recomendamos o que se les recomiendan para uso diario, pasemos finalmente ya a hablar de precauciones que se deben tener de manera general con todos los desinfectantes, cosas pues que son a veces de sentido común, pero que de pronto se pueden pasar por alto. Primero que todo, con todos los desinfectantes, como dijimos hace un instante, hay que leer las instrucciones y las recomendaciones que da el fabricante. Cada uno tiene su propio perfil e incluso en la misma molécula, distintas marcas pueden tener ciertas variaciones en el uso y esa es la razón por la que obligatoriamente uno o compra la misma marca siempre o simplemente debe leer las instrucciones para enterarse bien de cómo se maneja. Dos, verificar las concentraciones del producto.
Ya mencionábamos que para ustedes, por ejemplo, que van a usar, por ejemplo, la biguanida polimérica para desinfecciones de bajo nivel, de pronto no lo mencionamos, la concentración efectiva de esa sustancia es el 1%. Por ejemplo, en el caso particular del Microsan, que decíamos que se disolvía 10 centímetros por cada litro de agua que se utilizara, esa concentración queda al 1% y esa es la que se usa por 10 minutos. En el caso del glutaraldehído, recuerden que dijimos que la concentración debía estar por encima del 2% para que realmente fuera efectiva. Entonces, siempre uno debe ser consecuente con esto y tratar de verificar la concentración a la que está el producto y a la que se va a usar. También hay que verificar las fechas de vencimiento y la fecha de activación en el caso particular del glutaraldehído. Recuerden que esto es muy importante para saber si la sustancia sigue siendo útil o no. No diluirlos con absolutamente nada, a no ser de que el fabricante lo especifique. Pues básicamente la biguanida con agua y el glutaraldehído pues no se diluye, simplemente se activa con las sales alcalinas. No mezclar desinfectantes, ahí me disculpan el error ortográfico. No mezclar desinfectantes porque usualmente se neutralizan o se pueden neutralizar entre sí, o pues no pueden ocurrir de pronto reacciones peligrosas, pero lo que pasa normalmente es que se neutralizan entre sí, y no mezclar con detergentes o con aromatizantes o cosas por el estilo, que es de pronto una costumbre que pueden tener ciertas personas para mejorar las características del desinfectante. Eso casi siempre los daña o o los neutraliza en el mejor de los casos. Usar siempre el equipo de protección personal, ya lo mencionamos. Recuerden, por favor, la precaución con el glutaraldehído de usar la mascarilla con la película de carbón activado, manejarlos y mantenerlos, almacenarlos en lugares ventilados por los vapores que producen, y sobre todo recordar lo que decíamos de los cuidados específicos en el almacenamiento eh, en cuanto a no lugares demasiado calientes, no más de 30 grados, en la sombra, lejos de la luz directa del sol o de cualquier fuente lumínica, lejos de la mugre, la suciedad, o sea, tener un ambiente específico para almacenarlos correctamente. También tener la precaución de cuando se vaya a usar, y esto pues es repasarlo nuevamente, de bajar la biocarga, porque si no el desinfectante no sirve. Hay que limpiar y secar primero, como decíamos ahora. Y de pronto no quedó aquí en estas diapositivas, pero también deben tenerse en cuenta como recomendación preparar solo lo que se vaya a usar. En el caso particular de la biguanida polimérica, que es el que se diluye con agua, solo preparar lo que se vaya a usar, y lo que sobre después de haber sido preparado debe ser descartado y no debe ser almacenado porque no podemos garantizar que siga siendo o que siga sirviendo como desinfectante.